Hoy vamos a ver la importancia histórica del nacimiento de los Estados de Derecho a partir del momento en que surge la nación americana. La vez pasada estábamos viendo cómo a partir del boicot del té, como acto simbólico que prende lo que va a ser la guerra de independencia de los Estados Unidos contra Inglaterra, se va a dar este proceso de separación de estas dos naciones. Y una queda tomando el té, que son los ingleses, y otra queda tomando café. Este tema que estábamos escuchando para abrir es del cantante Sting, y él hablaba de esas diferencias, ¿no? Ustedes toman café y yo tomo té, y yo soy un alien legal. Sí, un extranjero legal, un inglés en Nueva York. Bueno, ya van a ser extranjeros los ingleses en Nueva York a partir de este proceso, porque se separan las dos historias. Entonces, habíamos visto cómo a partir del impuesto del timbre, a partir del impuesto del té, del intento por establecer un monopolio de los comercios de las colonias con Inglaterra, el intento del rey Jorge III de ponerse a reinar donde nadie lo estaba llamando, donde nada se le había perdido, le va a resultar en una maniobra completamente contraria a sus intereses, porque allí, en este lugar, en este territorio de las colonias que se están independizando, ellas juegan de locales y los ingleses de visitantes. Como esas colonias se habían establecido con ese carácter totalmente independiente y habían creado una ruptura con respecto a Gran Bretaña, esa característica de ser colonias independientes y de haberse forjado de una manera como una ruptura y no como una continuidad con un imperio, es lo que hace que jueguen de locales. Ya en el momento de la independencia habíamos visto la vez pasada que son 2 millones. O sea, ya hay un combo grande ahí que puede valerse por su propio peso de población. Y habíamos visto cómo a partir de las asambleas continentales, de los congresos, de los consejos continentales, empiezan a plantear la independencia, cómo los impuestos van a ser lo que a ellos les va a parecer completamente ilegítimo, como los ingleses querían que ellos pagaran impuestos para recuperar la deuda y el hueco al fisco que se le había creado con la guerra de los 7 años contra los franceses, y como después de eso los ingleses han gastado un montón de billete en eso y querían que las colonias pagaran impuestos para que los ingleses pudieran sacar adelante su situación económica, y como las colonias dicen que ellos no tienen derecho a cobrarles esos impuestos porque a la hora de que finalmente ellos, los colonos, habían librado esa guerra contra Francia durante mucho tiempo ellos solos, y ellos la habían ganado. Pues sí, efectivamente los ingleses habían hecho maniobras heroicas y todo, pero la habían ganado era ellos a lo largo de los años. Y habíamos visto como una vez que se decide eso, empieza la campaña de independencia, se formula de la declaración de independencia, el acta de independencia, pero la formulación del acta, de ahí a que termine la guerra todavía falta tiempo, y habíamos visto cómo por las paradojas de la vida, la de todo el proceso de independencia se hizo para separarse para derrotar, en un principio se hizo para separarse de Inglaterra por los impuestos que Inglaterra le pretendía cobrarle a las colonias, que esos impuestos se los iba a cobrar para recuperarse de la guerra que habían emprendido contra los franceses, o sea, el detonante era la guerra contra los franceses, y como ahora, en el proceso de independencia, cuando Benjamin Franklin, el hombre del pararrayos, empieza a hacer lobby en Francia para que manden un ejército, serán en últimas los franceses los que van a definir la correlación de fuerzas, porque hay un momento en que eso está en tablas, y cuando ellos ganan la batalla de Bunker Hill y prueban que pueden ganar y que el proyecto paga y va para adelante, con todas las dudas que podía tener un rey francés de apoyar un movimiento que iba contra otro rey, decide apoyarlos, y como el apoyo de Francia ya cambia la correlación de fuerzas y sella la independencia, para paradoja del destino, porque es con la manita de los franceses que finalmente ellos logran la independencia, cuando todo el tropel se armó por sacar a los franceses de allá. Si pilla la paradoja. Bueno, habíamos visto eso. Entonces, ya cuando se sella la independencia, la conocen, va a ser reconocida por el Tratado de París,
En ese momento los ingleses se van para su casa, porque ya la perdieron. O sea, hicieron todo lo posible para perder las colonias, cobrarles impuestos, intentar dividirlos, generalizar los acuartelamientos para que ellos tuvieran que tener en su casa a los soldados británicos. Mejor dicho, este rey procedió con muy poca sabiduría y facilitó las cosas para que los sacaran de allá, y como les digo, jugaban de visitantes los ingleses y de locales las colonias. Entonces pues esto más o menos se va a dar rapidito, y ya con el Tratado de París ya se van. Francia declara la guerra ya, y ya después, en el momento en que se hace el Tratado de París, se van. ¿Cuándo se van? Ese tratado se va a hacer en 1781, que es la rendición del ejército británico en Yorktown, y ahí se van para su casa la mayoría. Otros británicos y gente que apoyaba a los británicos se van a ir para el Canadá. No se devuelven para la Gran Bretaña, sino que suben al Canadá. Y es entonces cuando llega toda esa cantidad de población anglo al Canadá, que los franceses, que originalmente habían tenido toda esa zona, van a quedar en minoría, abandonados ya por su país en el Tratado de la Nieve por el azúcar. Pero ya cuando son independientes, cuando están solitos allá, y llega esta mano de población anglo, van a perder la supremacía sobre esa tierra, van a ser sometidos por los anglos y van a crear un país bicultural con una gravísima fisura, que es la cultura inglesa y la cultura francesa, considerándose la cultura francesa sometida por la cultura inglesa por el resultado final de la Guerra de la Independencia, pero finalmente va a quedar con todo y fisura las condiciones históricas para crear otro país con otra cultura, el país del Maple, el país del Canadá, de donde mucho tiempo después vendrán cantantes y grupos como Rush. Son las historias del país de la hoja del maple, del que precisamente nos estaba hablando esta canción, con un conflicto entre los maples y los robles que nos contaba Rush. Ellos quedan por allá, después se nos aparecerán en la historia con su policía montada, y más adelante cumplirán otro poco de funciones dentro de la historia nuestra, y después hasta nos vamos para allá. Pero por ahora los dejamos ahí formados, listos, colonia británica, digamos. Ellos van a quedar bajo el mandato británico, los canadienses, por esta misma situación durante mucho tiempo. Allá quedan ellos. Entonces, viniéndonos para acá, ¿qué pasa? La independencia de la América del Norte tiene unos rasgos profundamente diferentes a la independencia de la América del Sur, y por lo tanto va a constituir un imaginario distinto. En la América del Norte, como el proceso de independencia no es tan complejo, por lo que les digo que juegan de visitantes los ingleses y de locales la gente de las colonias, entonces no está en la guerra misma el énfasis. El imaginario no se va a crear de la batalla, no es de Bunker Hill ni es de Lexington, de donde se va a armar toda la historia de identidad de este pueblo, es de la ley, es esa constitución que firmaron en 1776, ese 4 de julio, que es donde reconocen su fecha de independencia, pero sobre todo el proceso de ratificación de esa constitución, que es el que vamos a ver ahora, el que le da forma, digamos, temprana identidad a esa nación. Siempre que estamos contando una historia, hay un momento en que una nación se arma, y hay un momento en que ellos arman el cuento. El cuento de ellos es ese. En América Latina la cosa es diferente, porque aquí hay un imperio poderosísimo, y ese imperio tiene una institucionalidad muy compleja, que es un virreinato, y ese imperio tiene oidores y tiene delegados y tiene un ejército muy grande detrás. Entonces aquí, para enfrentarse con un imperio unitario como era España, sin un proyecto independiente de las colonias, porque acuérdense que aquí cualquiera que se apartara del rey de España se considera un traidor proscrito, y habíamos citado el caso de Aguirre. Cualquiera que dijera que no actuaba en nombre del rey de España, era imposible pensar eso. Entonces la independencia del sur del continente va a ser un acto militar con todos los hierros,
pero con todo. Entonces eso se va a venir de una serie de batallas que van a determinar el destino, que son Carabobo, Pichincha, Bomboná, Boyacá. Cada una de esas batallas va a determinar el fin de la época colonial con los españoles en estas tierras. Esas batallas y los hombres que libraron esas batallas son los que en sí mismos van a constituir el imaginario de la América Latina. Por eso el certamen futbolístico más importante que se cubre en este lado del mundo, en este pedazo de la América Latina, se llama la Copa Libertadores de América. ¿Cómo era de poderoso el imaginario que la Copa se llama así, Copa Libertadores de América? O sea, Bolívar, San Martín, O'Higgins, sí, Artigas, todo ese como, Sucre, todo. Ahí se centra el imaginario de América Latina, con una profunda influencia de la figura de Napoleón, con el ideal de la figura de Napoleón, porque es a través de los franceses que van a llegar, digamos, las ideas, y es a través de la fractura que la invasión de los franceses le van a hacer a la península, a España, que se va a producir este proceso. Entonces aquí es la batalla misma la que produce el imaginario de lo que van a ser estos héroes en nuestra historia. Allá no es la batalla, es la ley. Y eso, digamos, hace distinto el proceso de independencia de ellos al proceso de independencia nuestro. Entonces, cuando ya estamos en la ley es lo que va a armar el cuento de ellos. Y aquí va a pasar una cosa muy particular. En este punto del siglo XVIII van a confluir una serie de tendencias de diferentes orígenes, pero que en conjunto van a sacar una idea completamente nueva y distinta, que se llama un Estado de Derecho. Y esto, digamos, que es el principio de las democracias. ¿Cómo se va a formar eso de modernas? La idea viene, por un lado, hay una vertiente inglesa que ha empezado a crear los contratos a partir de la Carta Magna, que habíamos dicho que era un concepto que limitaba la autoridad del rey y hacía que el rey no pudiera tomar decisiones sin el Parlamento, y que los impuestos no los pudiera decidir él solito. Entonces esa tradición y la tradición de los puritanos, a partir de la Reforma, en que no van a aceptar que la Iglesia y el Estado estén juntos y que una Iglesia les imponga a ellos, a partir de eso, entonces ahí viene una vertiente. La otra vertiente viene de Francia, con las ideas de la Ilustración. Las ideas de la Ilustración empiezan a plantear la separación de poderes, lo dice Montesquieu, y el fundamento de las ideas de la Ilustración en Francia es la razón, porque los franceses son los hijos de Descartes, y Descartes fue el que dijo que la razón era el instrumento a través del cual íbamos a entender y a regir el mundo a partir de su formulación del plano cartesiano, y la traducción de la razón a la política es la Ilustración. Es la separación de poderes, es derogar el Estado absolutista, es quitarle el derecho al rey sobre la vida mía y hacer que todos tengamos derecho a la vida. Eso es lo primero que van a plantear ellos, porque el derecho a la vida, de ahí para adelante siguen todos los demás. Entonces, todo el tema de la Ilustración, esto de Voltaire y de Rousseau, esto que habíamos visto, la Ilustración que en México no podía encontrar un asidero por el proceso que se dio en España de imponerla a la brava con las ideas de la invasión napoleónica, y por el proceso que desconocía el carácter mágico y mestizo de la nación mexicana, eso que allá no se pudo imponer en su momento sino siglos después, en Estados Unidos son ideas perfectamente afines y simultáneas. Mientras los franceses están en la discusión de la Ilustración, los americanos están en la discusión de la formación de este país. La tercera beta son los Estados Unidos, estos que se están formando. Entonces, esa tercera beta y la manera como ellos van a llevar a términos institucionales todos estos debates, en conjunto, es lo que va a formar un Estado de Derecho. Y son tres vertientes que se van a dar en el mismo siglo XVIII, ríos de la historia que van a traer un concepto completamente nuevo. Entonces ya sobre esto vamos a ponernos a armar la nación. ¿Cómo vamos a hacer? Aquí hay una pregunta que es la pregunta definitiva, la del millón, la hace Alexander Hamilton, uno de los firmantes del acta original de independencia y de los que va a ser de los que la va a ratificar.
La cuestión es la siguiente: si las sociedades humanas son o no capaces de establecer por medio de la reflexión y la elección del un buen sistema de gobierno, o si están destinadas por siempre a depender para constituirse políticamente del azar o del uso de la fuerza. Mejor dicho, si nos podemos poner de acuerdo para la foto entre todos en consenso, o toca esto a garrote, ¿ve? Esa es la pregunta. Los franceses han planteado el contrato social de Rousseau. Los ingleses han creado un mundo contractual en donde los derechos se establecen así. Pero aquí venimos a hacer esta pregunta para hacer un acta que se base en esto. Entonces, ¿será que si nos ponemos de poner de acuerdo para la foto? Bueno, está bien, pongámonos de acuerdo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Entonces, cada uno de los estados, estas colonias, se nos van a volver estados. Las 13 colonias van a pasar a ser ahora estados. Y esos estados, como tienen igualdad de derechos porque cada uno de ellos tenía su propia autonomía, entonces van a crear un sistema donde todo el mundo esté representado. Recordemos que estas colonias eran fundamentalmente, todo el esquema que va a armar ya las colonias está conformado por Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Filadelfia, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Nueva York. Sí, estas son las primeras. Entonces, esto es una franja. Entonces, todo el mundo tiene los mismos derechos porque todo el mundo vino del mismo parche y todo el mundo vino a practicar su fe como le daba la gana. Entonces, nadie le puede imponer la fe al otro porque de eso se trataba toda la revuelta que se hizo y por eso se vinieron desde tan lejos en esos barcos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto posible? Cada uno de estos estados tiene que ratificar la Constitución que se firmó en el 76, en 1776. O sea, podemos a reconocerla todos. ¿Cómo? Por elecciones de un diputado. Cada estado va a mandar un diputado. Esto se hace con unos debates que se hacen en las cantinas, en las plazas, en los mercados, hasta que se nombre el diputado. Entonces, una vez que todos llegan allá, hay un debate aquí que no se ha podido resolver. Esta Constitución es demasiado general, no reconoce los derechos de los individuos. ¿Y cómo hacemos para garantizar que el Estado no pase por encima de los derechos de los individuos, que es el tema más delicado del equilibrio de la nación americana en su fundación y en su imaginario? ¿Cómo resolver las relaciones entre el Estado y el individuo? Entonces, hagámosle unos datos muy puntuales que se van a llamar las enmiendas. Las enmiendas es el reconocimiento de los derechos individuales, específicos y clariticos, para que el Estado no me pase por encima. Yo tengo unos derechos sumamente míos. Entonces, vale, está bien, queda. Vamos a ponerle las enmiendas y así queda bien. Vamos a separar los poderes, o sea, como dice Montesquieu, ellos lo dicen también de su propio pecunio, pero es la idea de la separación de poderes. ¿Cómo vamos a separar los poderes? Esto de las enmiendas está basado en la Constitución de Virginia. Los de Virginia ya tenían esta idea. Entonces ahora vamos a montar esto bien. Una vez que hagamos esto, vamos a tener un poder que va a legislar. Ese poder va a legislar a través de las cámaras y eso va a tener un representante en la Cámara y en el Senado. Uno por representación directa, o sea, lo mandamos directamente, y otro por representación indirecta para establecer equilibrios. No hay, el Estado se va a poner muy fuerte. Es un Estado fuerte, pero los individuos tienen que tener sus derechos. Esto es importantísimo. Todos los estados tienen que estar igualmente representados. De esa manera, ninguno va a montársela al otro. Y cuando se creen los nuevos estados, porque esto está planteado para que nuevos estados se vayan uniendo, esos nuevos estados van a entrar en igualdad de condiciones a los que ya existen. De manera que no va a haber estados subordinados para que esto funcione. Y la fuente del poder está en la frontera. Entonces, ninguno de ellos le va a montar sobre la frontera al otro, sino que simplemente cada uno va a tener lo suyo. De aquí para adelante, como hay una frontera tan grande por conquistar, pues no hay lío entre ellos, porque lo que hay, desde el punto de vista de lo que están haciendo, lo que hay es tierras, ¿ve? Entonces cada cual reconoce las fronteras de los estados y ninguno las va a traspasar. Hay unos principios de respeto para que esto vaya a funcionar.
Entonces, por un lado. Por otro lado, se van a promulgar unas leyes. Hay unas leyes que son federales, que tienen que estar de acuerdo con las leyes de cada estado para que esto funcione. Eso está sujeto a una interpretación. Esa interpretación la van a hacer los jueces. Y por eso van a crear los estudios de caso individuales. Un juez falla para saber si el caso que se está presentando es coherente entre la ley de estos estados por dentro y la ley en la cual todos están de acuerdo, que es la federal. Eso lo interpreta el juez, y eso es un caso individual. Por eso siempre en las películas dicen el Estado versus fulanito, porque el caso es contra fulanito en particular, y aquí se toman decisiones que van creando jurisprudencia. Por ejemplo, mucho tiempo después, cuando las comunidades negras, de las cuales hablaremos también, vayan a establecer un caso en el cual un hombre quería que su niña fuera a un colegio para blancos y no la aceptaron, y en el colegio, porque era negra, y en el colegio para negros tenía que atravesar una zona de una peligrosidad muy alta, ahí el juez va a fallar a favor de este hombre en una ley que se llama, en un acto que se llama la decisión Brown. Y esa decisión Brown en los 50 será la primera de las legislaciones que le den un aval, una puerta legal a la historia de las comunidades negras. Por ejemplo, así, todas las historias, los casos, son jurisprudencia que se va creando. Así el juez interpreta una ley que el legislativo ha hecho, y así vamos separando los poderes para que no tengamos el problema de que uno vaya a pasar por encima de los otros. El ejecutivo lo resuelve, o sea, el presidente lo resuelve el gabinete, y en el ejecutivo tienen que estar representadas todas las opiniones y todas las partes, para que esto tenga un funcionamiento. Y el que reconocemos que es el más chévere de todos porque se portó como un lulo es George Washington. Entonces lo vamos a poner de presidente los 2 primeros periodos, para que de esa manera todo el mundo esté de acuerdo en quién va a empezar y de dónde arranca esto. Lo interesante de toda esta puesta en práctica de las ideas es que esta es la primera vez que se hace el ejercicio de crear un Estado democrático desde los tiempos en que Atenas sucumbió frente a la ciudad rival de Esparta en las guerras del Peloponeso en la lejana antigüedad, y desde los tiempos en que la República Romana sucumbió bajo César y luego bajo Octavio para crear el imperio y la era de los Césares. Desde ahí no se había vuelto a ensayar el tema. Entonces, en el siglo XVIII, todas esas ideas que habían creado en la época de la antigüedad Grecia y la primera parte de la historia romana se vienen a completar simultáneamente en geografías distintas, en culturas diferentes, porque hemos visto que la cultura francesa y la cultura anglo son bien distintas, y que los ríos que atraviesan la historia americana son ríos anglos. Es como esto que en el Tao llaman la sincronicidad. El Tao concibe una dimensión del tiempo en el cual las cosas se encuentran simultáneamente en un punto en el espacio y en el tiempo. Ese punto en el espacio y en el tiempo es la segunda mitad, los finales del siglo XVIII. Ahí todas las ideas confluyen para crear una formación completamente nueva, que es esto que estamos hablando, un Estado de Derecho, donde haya derechos para los individuos y donde haya derechos para las comunidades. Esto es lo que se va a llamar la democracia moderna, y esto es lo que va a fundamentar la historia de los derechos humanos. Pues eso tiene que suceder dentro de un Estado de Derecho. Los Estados Unidos lo hará a través de su Constitución, de su declaración y de su ratificación. Y Francia lo hará a través de la Declaración de los Derechos del Hombre. Eso, y esas ideas, ahora mire cómo se va dando todo esto. La Declaración de Independencia Americana va a ser la primera. Esa Declaración de Independencia Americana va a tener una influencia muy grande sobre el proceso francés. Inmediatamente después se van a dar el proceso francés. Primero la revolución misma, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y luego la era de Napoleón. Esa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano la va a traducir Antonio Nariño, lo que le va a costar un canazo durísimo en Cádiz, ¿sí? Y esas ideas van a llegar a través de Francisco de Miranda. Y esas ideas y esa declaración van a empezar el proceso de independencia de la América del Sur.
que se produce cuando Napoleón invade España y fractura el poder imperial. ¿Sí ve cómo se va dando todo esto? Se van concatenando los acontecimientos en esta parte de finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, y eso va a generar la descolonización en este hemisferio y va a crear los estados de derecho y los imaginarios distintísimos. El nuestro por los héroes de las batallas, el de ellos por la fuerza de las leyes, digamos por la validez y por el peso de las leyes que están implementando. Eso se lo están inventando por ensayo y error, porque el antecedente inmediato tiene 2000 años. Entonces están viendo, a ver, echémosle a ver, que le faltan enmiendas, hágale, póngale enmiendas. Que no me parece tal cosa, ¿por qué no le parece? Cuente a ver y le echamos aquí la cosa. Entonces, para ponerse de acuerdo, y tenemos el legislativo con las cámaras, y tenemos los jueces interpretando la ley, y tenemos el ejecutivo, todo eso, para ponerse de acuerdo, hay una serie de puntos en los cuales se van a hacer un poquito, digamos, van a pasarlos por alto, porque si no los pasan por alto, no puede lograrse el acuerdo. Y el punto que van a pasar por alto no es un punto pequeño. El punto que van a pasar por alto es el tema de la población negra africana que en este momento está en condiciones de esclavitud. Como esto tiene tanto que ver con Virginia, las Carolinas están involucradas, entonces no pueden en ese momento dar el debate de la esclavitud, porque si no todos esos estados, los que tienen una economía de plantación, inmediatamente se separarían de la Unión. Y este es un equilibrio delicado de por qué se creó un país y no se dividieron los estados en parches propios, cada cual con su propia historia, en territorios totalmente autónomos, que hubiera podido pasar. Entonces dicen, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a establecer una línea de arriba de esa línea, o sea, en la que corresponde a los estados del norte. Esa línea se llama la línea Manson-Dixon. De ahí para arriba, por unos agrimensores británicos que habían establecido ese límite. De ahí para arriba está prohibida la esclavitud. De ahí para arriba no va a haber esclavos. Y de ahí para abajo, pues estos estados, como son de plantaciones, sí van a tener esclavos. Por esa línea Dixie, toda la cultura del sur se le conoce como Dixie. Dixieland significa la tierra del sur, la tierra de los Dixies. Mucho más adelante, en tiempos de Kennedy, uno de la principal oposición que va a haber a los movimientos por los derechos civiles van a ser los Dixiecrats, es decir, los demócratas del sur, Dixies. Todo lo que tiene que ver con Dixie hace una alusión a esta línea, que es la que separa y evidencia dónde empieza el sur de los Estados Unidos, Dixieland. Pues esta es el territorio Dixie, o sea, el sur. Y es en ese territorio donde va a surgir, en un principio, el universo del blues, el universo de los spirituals, de los gospels y del blues, porque las comunidades negras, la gente que venía de África, va a quedar excluida de esto que estamos contando. Ni forman parte de los delegados del norte, ni pueden hablar de la liberación en el sur. Habíamos hablado la vez pasada de la flagrante contradicción que hay entre esta declaración de la igualdad del hombre ante la ley y la esclavitud. Entonces ellos resuelven que no van a tocar el tema, porque si lo tocan se desbaratan. Entonces lo que quieren es hacer un país, y como aplazan el tema, cuando lo vayan a tocar, hacia mediados del siglo XIX se van a romper en 1000 pedazos en la guerra de secesión. O sea, este temita quedó ahí planteado. Aquí hay unos temas que entran en contradicción con el proyecto y quedan ahí, digamos, congelados. Esos temas no se quedan de ese tamaño, esos temas se van a volver muy graves más adelante, muy graves, pero están planteados desde el principio en la contradicción de esto. No hay ninguna contemplación legal. Inclusive en los estados del sur se decía que los miembros de la comunidad negra
eran 3/5 partes de un voto, algo así. Entonces el asunto es que el tema no es con ellos no están metidos en este acuerdo para crear una nación. No, ahí no están metidos ellos, no están metidos desde el principio. Y este tema está pendiente porque mucho más adelante va a adquirir unas proporciones muy graves. Mientras tanto, lo que ellos hacen, dadas las condiciones tan complicadas en las que quedan, porque aquí quedan en ninguna parte, en el norte no son esclavos, pero tampoco son ciudadanos libres, y en el sur directamente la esclavitud, si se reconoce, se supone que no va a haber más esclavitud, en un principio ellos lo aceptan de esa manera, pero a la final van a ser conejo y sí va a haber más esclavitud. En el sur esto está perfectamente legitimado, porque si no lo legitimaran, no podían hacer ningún trato con los estados del sur, que basaban su economía en las plantaciones y en la mano de obra esclava. Entonces este tema está de este tamaño y se va a poner muy grave, y mientras tanto, mientras pasan todos los días durante estas épocas, ellos van a resolver toda la tragedia que los trae de África y que los tiene en estas condiciones a través de la música, y de estas tierras va a salir el blues. Así se ponen de acuerdo para la foto con todo, ¿no? Con sus grandezas, con sus increíbles soluciones, con sus poderosos aportes a los estados de derecho, al mundo de la democracia, y con sus contradicciones, con todas, digamos, sus particularidades y matices. Así van a ser una nación que se llama los Estados Unidos y que ellos conocen como América. Y empiezan, digamos, cuando van a definir qué es América, es la ratificación de la Constitución de 1776. Esta ratificación se va a hacer después, pero la ratificación es lo que da origen a la nación americana. Si usted va a preguntar qué es la ratificación de eso. Es la pregunta que se hacen Simon y Garfunkel, y que más adelante vamos a responder de otra manera cuando lleguemos a los tiempos de ellos. Esta Constitución fue ratificada en 1788 y empezó a funcionar en 1789, año en que empezó la Revolución Francesa y se dio la toma de la Bastilla ese 14 de julio, que fue cuando estalla la insurrección y empieza todo el proceso de la Revolución, que va a acabar con Luis XVI y va a terminar con la Bastilla. Fíjese cómo coinciden todos los acontecimientos en este momento. Entonces, ahí va a empezar y va a ponerse en funcionamiento. Cuando eso se ratifique y empieza a funcionar, ya ahí está la nación americana. Entonces después empieza la expansión, y hay un destino manifiesto acá. Ellos no van a discutir ninguno de los límites que tienen en ese momento, ni van a permitir eso, porque eso les generaría muchos conflictos. No los van a discutir porque tienen una frontera enorme hacia la cual se van a expandir. Entonces, pues no hay tema ahí. Eso no pasa en Europa. En Europa los límites tienen que quedarse, digamos, usted no puede expandirse para ningún lado, o invade al otro o se pone de acuerdo con él, porque ¿qué más? Aquí sí ellos tienen un territorio que ellos consideran que está por conquistar. Entonces, cuando los nuevos estados vayan a unirse a ellos, primero se consideran territorios. Se espera a que se pueblen con una suficiente densidad para ser reconocidos como estados. Una vez que se reconozcan como estados, entran a formar parte de esta unión en igualdad de condiciones, como habíamos dicho. Entonces, así se va a incorporar Kentucky en 1792, inmediatamente después Tennessee, todo esto para el sur, Tennessee también. En 1800 España le devuelve a Francia la cuenca del Mississippi, y luego en 1803 Napoleón, en todas las maniobras que estaba haciendo en el mundo, le vende a los Estados Unidos un territorio que va a ser posteriormente anexado, que se llama Luisiana. ¿Ve? Y ahí es cuando la Luisiana francesa, que es al otro lado de todo el tema que hemos hablado con los franceses, ¿se acuerdan que ellos estaban arriba, estaban en los grandes lagos, tomaban todo el Mississippi y llegaban hasta el Golfo de México? Entonces la Luisiana, que todavía se mantenía en poder francés, va a quedar, se la devuelven los españoles, la cogen los franceses y se la venden a los Estados Unidos, y ellos la anexan, y así queda Luisiana para allá. Y de esa manera es que va a venir a parar en un mundo anglo, una tierra que es originalmente francesa.
Entonces, en este momento, ellos dicen, bueno, y va para adelante. De aquí para adelante hay un destino manifiesto. Este destino manifiesto declara, o sea, destino manifiesto quiere decir cuando un pueblo o una comunidad o una religión o una fe o una ideología o una política, la que usted quiera, tiene la convicción de que lo que va a pasar de ahí en adelante está escrito en su legitimidad y en su derecho. Se llama un destino manifiesto. O sea, que usted cree que eso es suyo porque a usted le parece que eso es su vocación o su misión, digamos, es eso. De aquí para adelante, esto se va a ir expandiendo. Y se va a ir expandiendo mucho más allá de los Apalaches. Se va a ir expandiendo en forma de estados. Cada uno de esos estados se va a hacer sobre territorios que en este momento del relato están poblando las naciones indias. Entonces las naciones indias quedan condenadas en el momento mismo en que nace este estado, porque el destino manifiesto en el cual ellos creen, con todo el misticismo y con todos los proyectos religiosos y con todos los temas mesiánicos que habíamos dicho que venían a ser, los convence de que todas esas tierras eventualmente van a ser de ellos, y eso los va a enfrentar a una cantidad increíble de guerras con las naciones indias que empiezan en este momento a encontrar el fin de sus tiempos. O sea, la creación de un estado como este supone la desaparición de un mundo que es el mundo del oeste. O sea, eventualmente esto va a llegar en dirección hacia el oeste hasta terminar con la última frontera. La historia de las naciones indias quedó sellada aquí. Ellos todavía no lo saben, pero aquí ya quedó claro cuál va a ser su destino. Y su destino van a ser una infinita cantidad de guerras hasta el último minuto, hasta la larga marcha hacia las reservaciones, hacia el camino de las lágrimas. De aquí en adelante, durante más de un siglo, ya se ha sellado mediante este proyecto el destino de las naciones indias hacia el oeste. Así que en el momento de nuestro relato, la cosa queda de esta manera. Hay una franja conformada por 13 antiguas colonias que se han convertido en estados. Estos estados tienen una constitución, tienen un gobierno común que todos reconocen, que es el federal, y unas legislaciones propias que son de cada uno de estos estados. La conciliación entre las legislaciones propias y el gobierno común es la interpretación que hacen los jueces de la ley. Y cada uno de ellos está representado de manera que todos los intereses de ellos están representados en la separación de poderes. Estas 13 nuevos estados abren la posibilidad a otros que rápidamente se van incorporando. Una línea separa la parte norte de la parte sur, que es la línea Mason-Dixon. Entonces del norte vienen todos los estados del norte y los otros van a ser las Carolinas, ya ahorita como ya se metió Tennessee, Kentucky también, Kentucky va para allá. Entonces se van creando todos estos estados del sur. Dentro de los estados del sur hay esclavitud, y esa esclavitud no pasa por los pactos que se acaban de hacer para nacer la nación. Y al otro lado de esto están las naciones indias. De las naciones indias ya sabemos que los algonquinos perdieron su tiempo, la pelea, o sea, la batalla la perdieron en el momento en que los franceses son derrotados, porque los algonquinos eran los más grandes aliados de los franceses, así que los algonquinos van a perder su territorio y su tiempo ahí. Los iroqueses también van a quedar derrotados porque, como apoyaron a los británicos hasta el final, fueron fieles a ellos en todo momento, los apoyaron en todo, estuvieron con ellos en todo. Cuando los británicos pierden la batalla, cuando se independizan las colonias, cuando los británicos llegan a casa y se devuelven, y después del Tratado de París, inmediatamente la nación de los iroqueses, las 5 federaciones, las 5 naciones, los pueblos de Hiawatha, los pueblos de los Onondas, todos estos pueblos van a desaparecer, porque los van a aniquilar las nacientes estados, porque eran los aliados
de sus antiguos enemigos. Entonces algonquinos e iroqueses empiezan a salir del mapa, ya pierden la autonomía y empiezan a moverse hacia el oeste, pero también hacia el oeste se van a mover los proyectos de expansión. Después, así como están planteadas las cosas, por esta franja costera que son las 13 colonias, que ahora son estados, ahí están todos los puertos, ¿cierto? Está Boston, está Filadelfia, está Nueva York, están todos los puertos. Por ahí van a empezar a llegar millones de migrantes. Poco a poco van llegando hasta que ya van a ser oleadas gigantescas, tantos como las estrellas, como decían en Danza con Lobos. Emigrantes de todas partes, holandeses, suecos, a medida que el hambre vaya golpeando las puertas de los diferentes países europeos, van llegando. Cuando los suecos tuvieron esa hambruna de la que estuvimos hablando en el momento que contábamos la historia de los pueblos vikingos, van para allá. Cuando los alemanes van para allá, cuando los italianos van para allá, cuando la hambruna de los irlandeses, que casi desaparece el país, van para allá. Entonces todos van llegando, y a medida que van llegando van expandiendo las fronteras hacia el oeste, y a medida que van expandiendo las fronteras hacia el oeste van entrando en guerras con las naciones indias, porque todo este territorio está en ese momento bajo el dominio de las naciones indias, que llevan muchos siglos ahí, y que entre más europeos lleguen, más los van a ir corriendo hasta que ya los arrinconen en las rocallosas. Entonces ahora va a haber contradicciones profundas entre los emigrantes y la gente que está allá, digamos, también va a haber choques y diferencias culturales. Cuando la frontera abierta empieza a convertirse en una posibilidad real para los europeos, entonces empieza a formarse el mito de la América, el imaginario de la América, una tierra ilimitada con una frontera agrícola abierta, ilimitada. Esa tierra está poblada por las naciones indias, pero desde el punto de vista europeo es ilimitada, porque esas tierras, por destino manifiesto, ellos creen que son de ellos, y por eso van a empezar las peleas. Cuando se plantea la idea de una frontera agrícola abierta, frente a la perspectiva del hambre que empieza a asolar a muchos países europeos, empieza el imaginario de la América como ese lugar donde todo es posible, donde las oportunidades que no tienen en su tierra se pueden conseguir. Y ahí empieza a fundamentarse esta parte tan importante de la formación de esta nación, que es el imaginario de la tierra de las oportunidades. Más adelante todo esto va a confluir hacia un lugar emblemático que va a ser la isla Ellis, que es donde van a llegar la mayoría a medida que van pasando los tiempos. Entonces, por un lado están llegando cantidades de migrantes. Por otro lado ya está definido el sur y el norte. Por otro lado, la condición de los pueblos, de las comunidades negras, de todas las comunidades que vienen de las diferentes tribus africanas y que están en condiciones de esclavitud, tienen una condición ya dada dentro de esta situación, hasta cuando se vaya a cuestionar la esclavitud y empiece la guerra de secesión. Eso los va a partir hacia mediados del siglo XIX, ¿sí? A partir del abolicionismo y de la historia de los cuáqueros y de la manera como ellos cuestionan éticamente la esclavitud. Eso va a pasar más adelante. Pero en el momento de nuestro relato vamos así: las colonias, la línea entre el norte y el sur, la condición de la gente venida de África, la condición de las naciones indias a partir del momento en que esto se crea. Este es la manera como el territorio está demarcado en el momento de nuestro relato. Las fuerzas de la historia se van a manifestar en múltiples direcciones, y el norte va a crear un mundo industrializado que le va a dar un poderío muy grande sobre el futuro de esta joven nación, y el sur va a seguir con las plantaciones, y la mezcla de todas estas fuerzas y la manera como se conjuran es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios de la formación de los estados de derecho, desde los conceptos de los individuos, desde las ideas que confluyen para crear
la idea de la democracia y el concepto de la libertad de los individuos, desde las grandezas, desde las contradicciones, desde las naciones indias que ignoran este destino ya sellado, desde el consenso en el cual se pusieron de acuerdo sobre el respeto de la condición de cada uno de ellos para formar una nación, y desde todo el movimiento de ideas y de acontecimientos que se dan en este momento de la historia. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Ernesto Díaz. Y para ustedes, feliz fin de semana.